El Espíritu Santo nos va a dar las palabras para defender el Evangelio cuando sea necesario. Nos va a dar la gracia en el momento oportuno. Nos va a dar el discernimiento necesario. Por eso es que tenemos que guardar la palabra por medio del Espíritu. Escucha el testimonio de Charles Spurgeon. Yo creo que es un hombre que vale la pena escuchar, leerlo. La campana en el campanario podrá estar bien puesta, bien hecha y ser del mejor metal, pero no suena hasta que la hagan sonar. Y el predicador no tiene palabra de vida para los muertos en el pecado o de consuelo para los santos vivos, a menos que el Espíritu Divino le dé un empuje de gracia y la unja para hablar con poder. La campana puede estar ahí, pero alguien tiene que sonarla. De ahí la necesidad de orar tanto por el predicador como por los oyentes. El Espíritu Santo juega un rol vital en mantener la salud de la doctrina que yo he escuchado. Cristo enseñó eso, Cristo mostró eso. Escucha lo que Juan dice en 12:49 acerca de Cristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, eso es Cristo hablando. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que yo he escuchado del Padre, eso es lo que yo he pasado. Bueno, nosotros tampoco podemos hablar de nuestra propia cuenta. El Padre, el Hijo, nos han pasado una verdad y se me ha pedido que la guarde. Tú puedes ver eso en las palabras de Jesús, pero tú puedes ver eso en la vida de Jesús. Cuando Jesús predica su primer sermón en una sinagoga, él abrió un texto de la palabra del profeta Isaías y leyó ¿qué cosa? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué tú dices eso? Porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Yo no estoy anunciando las buenas nuevas sin la unción del Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos revela que Cristo entró a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando Cristo es bautizado en el Jordán, los cielos se abren, el Espíritu desciende, el Espíritu lo unge, y Marcos 1 nos dice que el mismo Espíritu lo empujó al desierto. Cristo sale de allí, luego va a esta sinagoga de la que le hablé y predica su primer mensaje, y allí habla precisamente de que el Espíritu de Dios lo ha ungido. En un momento dado, los fariseos, los escribas, lo estaban acusando de que él expulsaba a los demonios por el poder de Beelzebú. Y él dice, no, yo no expulso los demonios por el poder de Beelzebú, yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu. En otras palabras, Cristo en sí mismo tenía todos los atributos de la divinidad, pero como él vino a representarnos a nosotros, primariamente como hombre, teniendo todos los atributos de la segunda persona de la Trinidad, él hace toda su obra por medio de la unción del Espíritu de Dios. De hecho, Hebreos 9:14 nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Ahí en la cruz, el Espíritu eterno de Dios es quien lo está sosteniendo para él ofrecerse a Dios como sacrificio vivo. Tú puedes ver que Cristo entra por la acción del Espíritu Santo y sale por la acción del Espíritu Santo, y luego 3 días después él es resucitado, y la palabra nos dice que él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. ¿Y nosotros nos vamos a atrever a hacer el ministerio o guardar la sana doctrina sin descansar, sin confiar en el poder del Espíritu? Escucha otra vez cómo Pablo instruye a Timoteo en el versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo le está hablando de algo que se le ha entregado, que es un tesoro. Timoteo probablemente entendió mejor que nosotros, porque esto se le dio en un contexto cultural que nosotros no tenemos. En la antigüedad no había bancos, de manera que no había lugares donde tú podías guardar cosas de valor y dinero. Y de vez en cuando alguien tenía algo de valor, pudiera ser dinero, pudiera ser un documento incluso, y encontrar a alguien que pudiera tener cierta posición y ciertas condiciones y pedirle que guardara eso por él.
Esa es la idea en este texto. En ocasiones, nosotros, mi esposa y yo, tenemos una caja fuerte donde guardamos los pasaportes y documentos de cierta importancia. En ocasiones, personas de mi familia me han entregado documentos y cosas así, en ocasiones hasta dinero, y me han pedido que si yo lo pudiera guardar en esa caja fuerte. Entonces, esta palabra aquí traducida como esto que se te ha encomendado, Timoteo, hace referencia a un depósito que necesita ser cuidado, como esto que estamos hablando del primer siglo. ¿Y qué es lo que Timoteo ha recibido? Las enseñanzas del Evangelio. Y Pablo le está insistiendo a Timoteo, en nombre de Dios, que él tiene que conservar el mensaje tal cual él lo ha recibido, pero que él necesita contar con la participación del Espíritu de Dios. 3 veces en el Nuevo Testamento estas palabras aparecen juntas, guardar y encomendado, guardar y encomendado, en conexión una con la otra. 2 veces de esas 3 aparecen en el texto que yo leí. Una en el versículo 12, otra en el versículo 14. La tercera vez que aparecen guarda y encomendado juntos, aparecen en la primera carta de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Guarda lo que se te ha entregado. Hermanos, del día que tú creíste, Dios también te entregó una verdad. Si eres predicador, el día que fuiste ordenado, Dios te estaba entregando una enorme responsabilidad. No es solamente predicar el Evangelio, es que tienes que vivir el Evangelio, y para vivir el Evangelio también tienes que guardar el Evangelio, y que tú tienes que modelar esa gran verdad. Eso es una prioridad del ministerio pastoral, y eso se volvió casi, en el buen sentido, estoy tratando de usarlo, como una obsesión en la vida de Pablo. Guarda, retén, pasa lo mismo, estoy pasando lo mismo que yo he recibido. Timoteo necesita ser fiel a esto que se te ha entregado, necesita ser fiel a tu llamado. Eso es algo que tú y yo tenemos que recordar. Como oveja o como pastor de oveja, tú y yo hemos recibido un llamado y se nos ha llamado, entonces, valga la redundancia, a tener una vida que sea digna de nuestro llamado. Por eso es que Pablo le dice a Pedro, Pablo, es que no, Pedro, no estás viviendo conforme al Evangelio. Tu vida ahora misma no es digna del Evangelio. Y Pablo le dice a los Efesios cuando le escribe que debemos vivir conforme a una vida, digna de nuestro llamado. La palabra ahí traducido como digno o digna se usaba en la antigüedad para referirse a una balanza que estaba perfectamente en equilibrio, de tal manera que el peso que estaba aquí es el mismo peso que estaba de este lado. Si 50 libras de peso estaban aquí, 50 estaban aquí. Es la palabra acción. Y de esa misma manera, entonces, ¿qué es lo que Pablo me está diciendo? Que yo tengo un llamado, ese llamado tiene un peso, pero ¿sabes qué? Mi vida tiene que tener un peso, de manera que esté como en balance con el llamado que he recibido, como oveja y como pastor. Y en el caso de Timoteo, en el caso de los que predicamos, nosotros tenemos algo de extremo peso, que es la palabra de Dios, que tiene que ser guardada y reflejada y vivida de una manera digna del Evangelio. Entonces Pablo comienza a hablarle a Timoteo, luego un poco más adelante en el mismo texto, de algunas cosas prácticas que de alguna manera están relacionadas a esto de guardar y de retener, porque a veces algunas de estas cosas prácticas que ocurren puede ser que nos influencien para que nos desviemos. Si escucha como Pablo le dice en el versículo 15, ya sabes esto, ¿ok? Que todo lo que están en Asia me han vuelto a la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Algunos de ustedes que tienen hijos pequeños y quieren un par de nombres bonitos. Ahí hay 2, Figelo y Hermógenes. Para Asia, como está aquí representada, no es el continente asiático, es el área de Turquía, Asia Menor. Timoteo se supone, la capital de esa región era Éfeso, y se supone que ahí que está Timoteo. Y él dice, ya sabes esto. En otras palabras, parece que él estaba enterado. Pero ¿por qué Pablo está diciendo que Figelo y Hermógenes le han dado la espalda?
Porque cuando tú estás trabajando y estás predicando la verdad, hay gente en la que tú confías, en gente en la que está apoyando y de repente ellos se van y tú te decepcionas, tú te desilusionas, tú te debilitas. Timoteo, tú como joven, tu fe pudiera flaquear. Me han vuelto la espalda. ¿Y tú sabes cuándo, Timoteo? En mis últimas horas. Cuando ya yo estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Timoteo, esto no es fácil. No solamente la vida cristiana y el pastorado no es fácil, pero es todavía más difícil cuando en tus momentos peores, aquellos que han creído lo que tú has creído, te abandonan y dejan de creer. Menciono esto porque ese abandono de sus colaboradores en el contexto de que Pablo le está hablando a Timoteo, le refuerza a Timoteo la idea, a pesar de eso, guarda lo que has recibido. No te avergüences de mis cadenas, de mis prisiones. No te avergüences del Señor Jesucristo. No haga como esta gente ha hecho. De Figelo y Hermógenes, eso es lo único que nosotros sabemos. Como líderes de la iglesia, quizás de los más conocidos. Y Pablo le está hablando de ellos dos. Pablo estaba preocupado en una hora difícil de que estos líderes le habían abandonado. Demas en 4 días se le dice, también me abandonó y se fue al mundo. El resto me ha dejado solo. El resto me ha dejado solo. No tenía a nadie. Se parece al Señor Jesucristo, que los 11 le abandonaron. Mientras tanto, los falsos maestros seguían proliferando. Pablo está en la cárcel, ellos están sueltos. Pablo estaba predicando afuera de la cárcel la buena doctrina. Estos falsos maestros ahora son los que están predicando, mientras él está anticipando su muerte. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de terminar bien. Nosotros tenemos que terminar bien creyendo la sana doctrina, pero tenemos que terminar bien viviendo la sana doctrina. Yo le decía al grupo que estaba aquí esta mañana que varias personas han hecho estudios y uno de ellos fue Howard Hendricks, que estuvo en el seminario de Dallas por muchos años, estudió 246 personas que estaban en el ministerio y él notó que en un periodo que habían caído, en un periodo de 2 años, 246 personas caídas en un periodo de 2 años. Si tú haces las matemáticas, lo divide entre 104 semanas, eso es más de 2 personas por semana. Y él hace una serie de observaciones, pero en este tipo de observaciones se ha notado muchas veces que de cada 10 personas que comienzan bien, 2 terminan bien. Eso es pesado. Un pastor bautista le dice a su yerno, cuando tenía 20 años de edad, le habló de esos números, y su yerno no lo creyó. Y él iba camino al pastorado, y él tomó su Biblia, en la parte de atrás escribió 24 nombres de personas que él conocía, que estaban en el ministerio, que estaban caminando bien. 24. Cuando él llegó a la edad de 50 años, quedaban 3 caminando bien. 1 de 8 se aproxima a esos números. Y estos tiempos difíciles prueban nuestra fe, prueban nuestra fidelidad. Ahí es donde verdaderamente tú demuestras que crees lo que has creído. Recuerda lo que Juan dice, que algunos salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros era para poner en evidencia que nunca fueron de nosotros. En otras palabras, hablaron pero no vivieron. Judas se comportó como uno de ellos, hasta el punto que en la cena final cada uno de ellos dijo, Señor, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? O sea, yo y Judas lucimos igual. Judas comprometió lo que supuestamente había llegado a creer. Nada prueba tu integridad y tu lealtad como el vernos en peligro. La iglesia se dice que quizás entra en un periodo de persecución, ahí donde se van a separar los mansos de los cimarrones. Como dicen en inglés, de los hombres de los muchachos. The men from the boys. Es donde esos momentos nosotros somos más dados a mentir y torcer la verdad, a diluir la verdad, a desmentir la verdad, a negar a Cristo, a abandonar. No, pastor, yo no soy capaz de eso. Wait. Pedro dijo, aunque todos estos te negaran, yo no, nunca te negaré. Pedro,
Oye, esta noche, no dentro de 3 años, esta noche, no cuando yo me vaya, esta noche, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cada vez que yo pienso en eso, yo sé que yo soy capaz de eso, porque Pedro pudo ser capaz de eso, pero yo no puedo creer que Pedro, el hombre que confiesa a Cristo como el Hijo del Dios viviente, y que Cristo le dice, Pedro, tú eres un afortunado, un bienaventurado, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! Tiempo después, tú no eres amigo de nuestro, no, yo no lo conozco. O sea, tú no conoces al Hijo del Dios viviente. No, yo no lo conozco. Como que alguien le hubiese preguntado, Pedro, pero tú no caminaste sobre las aguas con él. Creo que se hubiese atrevido a decir, no, yo no lo conozco, yo no. Entonces Pablo ahora le dice a Timoteo y lo compara a Figelo y a Hermógenes. Estoy guardando mi tiempo. Lo compara en cierta medida con otro personaje. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Ahí está otro nombre bonito. Porque muchas veces me dio refrigerio, wow, y no se avergonzó de mis cadenas. Tuve otra vez mis cadenas, no te avergüences, porque yo estoy en cadena por causa del Evangelio. Este hombre se corrió el mismo riesgo, no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló, wow. Onesíforo no abandonó a Pablo, pero no abandonó a Pablo en la época, en la hora difícil, sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, no por criminal, sino por predicador de la verdad. Y no solamente eso, sino que él se mantuvo fiel hasta el punto que Pablo dice, muchas veces me dio refrigerio. Algunos toman eso de manera literal, como que Onesíforo lo visitó y le llevó comida, agua y cosas de ese tipo. Otros lo tomamos como que Onesíforo era un refrigerio para el alma de Pablo. Él refrescó mi alma cuando vino a la cárcel. ¿Y cómo lo hizo? Porque yo me di cuenta que él no se avergonzó de mis cadenas. Él sabía que yo estaba aquí, la razón por la que yo estaba aquí. Él se arriesgó la vida. ¿Sabes qué? Cuando tú entrabas a la cárcel a visitar a alguien que había sido hecho prisionero por el sistema, tú eras considerado sospechoso, porque tú eras amigo de él y viene a visitarlo. Por eso a la gente no le gustaba ir a la cárcel. Y no solamente visitó la cárcel, sino que Pablo dice que cuando él llegó a Roma me buscó con afán. O sea, Pablo no aparecía. Quizá él fue y le preguntó a alguien, ¿dónde está Pablo? No sé, ¿dónde está Pablo? No sé, fue a una cárcel, Pablo está aquí, no está aquí, la próxima cárcel me buscó con afán. No es como que él llegó a Roma, preguntó por Pablo un par de veces para luego decir, bueno, yo lo busqué y entonces si no lo encontré, ¿qué voy a hacer? No, él me buscó con afán y me encontró. Y Pablo dice que Dios le conceda misericordia. Él le prestó servicio a la iglesia de Éfeso. Y le dice, Timoteo, tú lo sabes, porque tú estás en Éfeso, ahí donde está pastoreando. Que el Señor le conceda gran misericordia. Necesita conservar, ¿se oye? Ok. Necesita conservar la sana doctrina. Ahora, un paréntesis, me voy a desviar por 1 minuto o 2. Muchas veces, para traer a colación algo que Sujel me mencionaba esta tarde, que ciertamente es así, muchas veces hablamos de sana doctrina, pero muchas veces no sabemos lo que sana doctrina es. Y entonces decimos que fulano está en una iglesia de sana doctrina, pero ¿cuál es esa sana doctrina? Y no estamos aquí con mucho tiempo para dar detalles de cómo eso debe lucir, pero debe haber como un mínimo para definir la sana doctrina. Y nosotros entendemos que ese mínimo debiera ser que esa iglesia o nosotros estamos creyendo por lo menos en sola escritura para comenzar. La palabra de Dios es inerrante, infalible, autoritativa. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que es suficiente. La persona debe creer que la salvación es por gracia, no por obras, no un Cristo más, es por gracia, sin ninguna colaboración de parte del pecador. La salvación es del Señor, de principio a fin. Y no solamente es por gracia, pero es a través de la fe, que solamente yo puedo encontrar salvación en Cristo Jesús, cuando deposito mi confianza en Él como Señor y Salvador, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres a través del cual tú y yo podamos ser salvos.
Que no es como algunos piensan hoy, que hay revelación en otras religiones y que por tanto, como Cristo ya fue a la cruz, en cierta manera Él logró la redención de la humanidad y que como Cristo ya hizo la obra de redención, ahora Dios puede usar a otros intermediarios en otras religiones para traer salvación al hombre. No, eso es mentira, no es sana doctrina. Pero hay gente académica en el mundo evangélico defendiendo eso, que son inclusivistas. ¿Por qué? Porque incluyen a estos otros intermediarios. Ellos defienden la obra redentora de Cristo, como Pinnock defiende la obra redentora de Cristo, pero dice que esa obra redentora es la que capacita a otros intermediarios para que tú y yo podamos, no, para que otros, perdón, en otras religiones puedan entrar al reino de los cielos a través de otros nombres. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo. La obra redentora. Él fue el que pagó el pecado, fue en sustitución mía, fue un sacrificio penal porque pagó la pena, la deuda que estaba pendiente. Y que la salvación es para la gloria de Dios. Ahora escúcheme, no solamente la salvación que es para la gloria de Dios. Tú y yo no tenemos otra razón de nuestra existencia que no sea la gloria de Dios. Tú respiras para la gloria de Dios. El universo proclama la gloria de Dios. La cruz proclama la gloria de Dios. Ya sea que tú comas o bebas o cualquier otra cosa incluye cualquier otra cosa. Tú te casas para la gloria de Dios, se supone. Tú estudias para la gloria de Dios. Tú ejerces tu profesión para la gloria de Dios. Tú predicas para la gloria de Dios. Si eso no está ocurriendo, eso no es sana doctrina. Eso es un agua contaminada. Eso es una cisterna que no retiene agua. Entonces, un mínimo de una doctrina sana es una doctrina que tiene claro la suficiencia, la autoridad de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras, que tiene clara la salvación por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús solamente, y una salvación para la gloria de Dios solamente, y cualquier otra cosa que tú hagas en tu vida. Yo creo que es un buen momento para recordar ante nosotros cerrar que el ministerio tiene un costo y que el costo es alto. Que Cristo nos recordó el costo del ministerio. Pero tiene un costo porque a mí se me ha entregado un tesoro que también tiene un precio. Tengo que recordar lo que le costó a Dios escribir la historia del Evangelio. Si el precio a pagar por vivir y defender el Evangelio fuera de escaso valor, eso debiera alertarnos de que probablemente aquello que yo estoy abrazando tiene poca relevancia, pues tiene poco valor, pero no es así. Una buena ilustración es, tú sabes que un diamante mientras más raro, más caro, ¿cierto? Bueno, el Evangelio no es solamente raro, es exclusivo, no hay genéricos. O sea que los productos genéricos son más baratos. Por eso es que te venden otros evangelios más baratos. Esos son genéricos. Este es exclusivo. Y ese evangelio es caro. La gente ha pagado sangre por él. El primero que pagó sangre por él fue Cristo Jesús. Él es el evangelio. Lo que le da el verdadero valor al evangelio es que la doctrina que nosotros proclamamos requirió que Dios moviera el cielo y la tierra para escribirlo, para escribir el Evangelio. Que Dios enviara a su Hijo, a su unigénito, para comunicarlo. Que Dios exhibiera en una cruz a su Hijo para demostrarlo. Y que Dios lo levantara de entre los muertos para garantizarlo. Eso es lo que le da el valor al Evangelio. Lo que le tomó a Dios escribirlo, proclamarlo, exhibirlo y luego garantizarlo. Tú y yo tenemos que salir de este lugar después de este fin de semana con mucho más convicción de ir y proclamar una verdad que tiene el valor de tu vida, se ha unido tanto a tu vida, tú la has unido a tu vida hasta el punto que al igual que el apóstol Pablo, tú puedes decir que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si tienes que pagar con tu propia vida
por defender el Evangelio, por no callar el Evangelio, tú estás dispuesto a hacerlo. Tú tienes que hacer cada esfuerzo, tomar cada respiración, transpirar cada gota de sudor para transmitir a la próxima generación lo mismo que tú y yo hemos recibido, sabiendo que en Cristo nosotros tenemos sus promesas y en el Evangelio tenemos su poder. Por eso tú tienes que salir y ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, escucha ahora, y enseñarle a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Estas son las sanas palabras, la sana doctrina, la buena enseñanza. Tienes una encomienda, no es simplemente hombres que hagan profesiones de fe, es hombres que puedan luego vivir por el poder del Espíritu que mora en ellos, vivir todas y cada una de las enseñanzas que yo les pasé a ustedes, porque eso es lo que tú tienes que enseñarle a aquellos que van a ser discípulos. Y ahora tú puedes ver cuán alta y cuán grande es la encomienda y que vale la pena pagar el precio necesario, como Pablo mostró, para llevar a cabo la encomienda. Retén la norma, el estándar, guarda lo que se te ha encomendado por medio del poder del Espíritu de Dios.